Hola, hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos a tu canal, Metanoia, cambiando tu mente para la gloria de Jesucristo. En esta tarde tendremos a un invitado especial como es el pastor Rufat, que nos ha acompañado en algunas ocasiones, lo tuvimos la vez anterior, hablándonos sobre el Apocalipsis. Y esta tarde nos tiene un tema sumamente especial, como son los 144,000 del libro de Apocalipsis. Si usted quiere saber quiénes son, le invito a que vea este video de principio a fin y no se pierda ni un solo instante porque estará sumamente revelador. Así que empecemos. Bien, Pastor Rufat, el tiempo es todo suyo. Bueno, hermano, una vez más agradecido por la oportunidad que me brinda de poder compartir aquí en esta plataforma. Un saludo a los hermanos que nos puedan estar viendo. Y lo que esperamos podamos hacer hoy por la misericordia de Dios, es presentar de manera clara un tema que ha causado confusión, que algunos se apropian de él, que lo descontextualizan del verdadero propósito, llevan a cabo hasta anacronismo, sacando interpretaciones fuera del marco histórico y colocándolas en tiempos o en lugares que obviamente no corresponden. Y queremos entonces poder identificar de manera clara quiénes son esos 144,000 a los que se refiere el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Sin entrar en mucho detalle, permítanme hacer un breve bosquejo de esos 22 capítulos. Apocalipsis inicia con una introducción acerca de la venida del Hijo del Hombre, ese juicio en las nubes que ya Jesús había profetizado en Mateo capítulo 10, versículo 23, Mateo 16, versículos 26 al 27. Ese mismo juicio del que estuvo hablando en Mateo capítulo 24, que en el versículo 15 dijo que se refería a la abominación de desolación. Ese evento ya estaba por suceder, era el tiempo del cumplimiento de Zacarías capítulo 12. Vendría juicio sobre aquellas tribus que habían traspasado a su propio Mesías. Ese mensaje debía llegar a las iglesias, llega a iglesias reales en el Asia Menor, donde Juan estaría trabajando, e inmediatamente en los capítulos 4 y 5 se aparece una escena donde Jesucristo se apresta como el Cordero a llevar a cabo los juicios. Va a tomar en su mano el libro que lleva aquellos maldiciones que caerían sobre el pueblo que estaba en un pacto y que había violado el pacto. Ese pueblo en pacto, el único pueblo en pacto que podría ser juzgado, era el pueblo de Israel. Entramos en los capítulos 6 al 19 y ahí se presenta los juicios, iniciando con los famosos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y vemos un aumento, una escalada en esos juicios y no arrepentimiento de parte del pueblo. En todo el libro Apocalipsis en ningún momento se menciona que los que están pasando por la tribulación se arrepienten, todo lo contrario. Finalmente terminamos en el capítulo 19 con una alabanza porque Dios ha juzgado la sangre de sus mártires, de su pueblo, y tenemos entonces la boda del Cordero, dando paso al periodo milenial, donde Satanás es limitado, es restringido. Pasa ese periodo del milenio y al final Satanás se le permite una vez más engañar a las naciones, las prepara para atacar o indisponer ciudades, naciones contra la esposa del Cordero, la ciudad amada, y se da el evento de la segunda venida de Jesucristo, donde sale fuego desde el cielo y los consume, y eso trae la resurrección general de los muertos, el juicio entre el gran trono blanco y el establecimiento del cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis 21 al 22. Pero nos compete en esta hora ver quiénes son esos 144,000 que son sellados o preservados en el tiempo de la gran tribulación, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Para poderlo hacer, lo que vamos a estar viendo hoy
Es una comparación entre Apocalipsis y el profeta Ezequiel. Y la razón es la siguiente, de manera general. A Ezequiel se le dio como sacerdote la encomienda de narrar los eventos y de hecho de verlos por revelación, lo que le sucedería a Judá y que llevaría a la destrucción de Jerusalén y del primer templo. O sea que esto ya había sucedido completamente. O sea, Judá sería enjuiciada por ramera, por prostituta. Eso se halla en Ezequiel capítulo 16 y capítulo 23. La razón por la que el pueblo o la nación es declarada una adúltera es porque anda en una relación de pacto, y la manera en la que Dios estableció cómo era esa relación de pacto para que el pueblo pudiera entender, tener una idea de qué tipo de relación era la que se encontraban con Dios, Dios lo detalla o lo describe como una relación de pacto marital. Por lo tanto, cuando Israel como nación, o luego de dividirse, sea el reino del norte o el reino del sur, se alejaron y empezaron a entrar en pacto con pueblos paganos y cometer las mismas abominaciones y adoraciones a esos dioses, Dios lo vio como un adulterio. Por lo mismo, porque acabamos de explicar, porque se encontraba en una relación de pacto. Ezequiel inicia en el capítulo 1 y vamos a tomar un breve bosquejo solo de algunos capítulos de Ezequiel. Pero si usted ha leído Ezequiel, si no, le invito a leerlo. Ezequiel inicia en los primeros capítulos con una visión, especialmente el capítulo 1 y capítulo 2, de lo que los judíos llaman la Merkabah o la Merkabah, ese carruaje celestial que algunos llaman como si fuese una nave espacial. Si lo ven, no tiene nada que ver con una nave espacial, solo que Ezequiel va a ver parte de esa gloria de aquel que está sentado en el trono, que no es descrito, pero sí se habla ya en el capítulo 1, tan temprano como en el versículo 26, donde por encima de aquellos seres espirituales, que su descripción es exactamente la misma descripción que se halla en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, me refiero a aquellos que tienen forma de hombre, de león, de buey y de águila. En el capítulo 1, en el versículo 26 de Ezequiel dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía, dice, que parecía de hombre sentado sobre él. Ese que parecía como hombre es descrito posteriormente en el capítulo 8, vuelve a salir en el versículo 2 y dice, y miré y he aquí una figura que parecía de hombre. Esa figura de hombre que aparece iniciando, como ya hemos dicho en Ezequiel capítulo 1, es la figura de la gloria de Jesucristo mucho antes de revelarse al mundo. ¿Y qué vamos a ver en esa visión? Bueno, pues esa visión que inicia en Ezequiel capítulo 1 es muy parecida a los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. De hecho, es como si Ezequiel iniciara en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde Ezequiel va a ver que se acerca del norte juicio, y ese juicio viene como consecuencia, como se describe en el libro del profeta Ezequiel, por la violación de el pacto. Ezequiel es enviado a predicarle al pueblo que ya se encuentra en cautiverio, porque Ezequiel es parte de ese primer grupo que son llevados cautivos a Babilonia cuando en el año aproximadamente 605, 606, la ciudad es rodeada. Hay unas deportaciones, Ezequiel es parte de esa primera deportación, y estando él en ese cautiverio es que Ezequiel va a recibir estas revelaciones de lo que iba a ocurrir, porque al momento de Ezequiel recibir la revelación de lo que ocurriría, todavía la ciudad de Jerusalén no había sido destruida y el templo estaba. Ese templo es el primer templo, ese es el templo de Salomón, que va a ser destruido en el año 586, 587. ¿Verdad? Hay personas que varían en términos de la fecha. En Ezequiel 2, Ezequiel debe hablarle al pueblo sin ningún miedo. Dios lo ha llamado, el pueblo es presentado como una casa rebelde
muy rebelde, y él debe comer un rollo o un libro que se le da. Lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 9. Miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro, exactamente lo que estamos viendo, o los que han leído el libro de Apocalipsis. Vemos también aquel libro escrito por fuera y por dentro que tiene los juicios y las maldiciones. Así que vemos la misma imagen en Ezequiel capítulo 2, versículo 9. ¿Qué debe hacer Ezequiel? Bueno, en el capítulo 3 él debe comerse ese rollo, él debe tomar ese rollo, él debe esa palabra, debe digerirla, porque con esa misma palabra él debe presentarse a la casa de Israel, que de antemano se le dice no lo va a querer escuchar. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, habrá observado que en dos momentos determinados durante el libro se dice que los que están pasando por la tribulación nunca se arrepintieron. Lo mismo se les va a advertir a Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 7, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. O sea que Dios lo manda a predicar antes de la destrucción y le adelanta que no lo van a querer oír. Y no lo van a querer oír, bueno, pues porque el corazón está endurecido, el pueblo está rebelde. Es la misma imagen de Isaías en el capítulo 6, cuando Isaías escucha que el pueblo tampoco lo va a querer escuchar porque tiene un corazón engrosado, que tiene ojos para ver y no puede ver, tiene oídos pero no puede escuchar, y tiene una voluntad, pero esa voluntad no responde a Dios, responde solo a sus pecados y concupiscencia. Sin embargo, en ese mismo capítulo 3, a Ezequiel se le va a decir que se tiene que levantar como un atalaya, más allá del que el pueblo reciba o no. La palabra de Dios debe ser pregonada. Y aquí vemos algo que pocas veces se habla, y es que la palabra de Dios debe ser predicada tanto para salvación como para juicio. Y en este caso sería para juicio. Pensamos que Dios solo se glorifica cuando su palabra es comunicada y hay salvación. Sin embargo, la palabra de Dios siempre cumple su propósito, sea trayendo a algunos hacia Cristo para salvación, o poniendo las bases de que hubo palabra profética y no tienen ninguna excusa, pues ellos, escuchando el mensaje, se rebelaron. Se predice la destrucción de Jerusalén en el capítulo 4. Hay Biblias que tienen estas famosas perícopas o encabezados. La mía, una Reina Valera, dice predicción del sitio de Jerusalén. Y de hecho, se le pide al profeta Ezequiel que haga una reconstrucción con adobe de, de Jerusalén, como que está siendo sitiada para ser destruida y entrar en guerra. Y claramente se va a decir que la ciudad va a pasar por un gran juicio. ¿Por qué? Pues ese capítulo 4 dice que la maldad de la casa de Israel es grande. En una tras otra vez se habla de la maldad de la casa de Israel. ¿Cómo va a ser juzgado ese pueblo? Ezequiel capítulo 5 dice que Dios traería, por ejemplo, en el versículo 2, fuego, espada. En el versículo 17 dice que habría pestilencia, espada, los iba a esparcir. Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Esos juicios son mencionados en el capítulo 14, versículo 21. Y esta parte es muy importante porque se mencionan como los cuatro juicios terribles. Esos cuatro juicios terribles, que son exactamente los mismos juicios que vamos a ver, o que vemos que se desatan en el libro de Apocalipsis. Si usted va al Ezequiel capítulo 14, versículo 21, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Hay una pregunta: ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén? Observe que el juicio es contra Jerusalén. Ezequiel 14, 21. No es el juicio contra el mundo, es el juicio. El profeta está viendo el juicio que va a venir sobre el pueblo de Judá, el reino del sur. Ya en este momento histórico, el pueblo del norte había sido invadido y el juicio había venido por parte de los asirios en el año 722. Dice, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén? Dice, mis cuatro juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. En cualquier Biblia, no tiene que ser una Biblia de estudio, usted va a poder ver que Ezequiel capítulo 14, versículo 21, es exactamente parte de los juicios que se mencionan en Apocalipsis capítulo 6, cuando se están desatando los sellos. Porque
ya había ocurrido. O sea, el paralelo de lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis se encuentra con toda claridad en el libro del profeta Ezequiel. Así nos movemos y en el capítulo 6 de Ezequiel Dios le habla a los montes. Esos montes representan ese liderato y esos montes van a ser sacudidos. ¿Por qué van a ser sacudidos? Porque es un pueblo fornicario. Nuevamente la acusación del pueblo como ramera, como la llamamos en Apocalipsis capítulo 17. En Ezequiel capítulo 6, en el versículo 9, Ezequiel capítulo 6, versículo 9 dice: y los que de vosotros escaparen, que aquí va a ver porque esta relación luego, los que escaparen con los 144,000, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Así que el pueblo tiene un corazón fornicario. Dice que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Ya hemos hablado que la razón por la que se le escribe con un pueblo fornicario, un pueblo adúltero, es porque ese pueblo, y únicamente ese pueblo, se encontraba en una relación de pacto marital con Dios. Dios es el esposo, y esa idea que tenemos en el Nuevo Testamento y abrazamos muy normal de la iglesia como la esposa, esa no es una idea nueva. Eso viene del Antiguo Testamento y en esa misma relación se encontraba el pueblo de Israel en ese estado de pacto. Así que vendría el fin. Ezequiel capítulo 7 narra que vendría el fin, pero ese fin no es el fin del mundo, y aquí lo tenemos igual, el paralelo en Mateo 24, y la gente cree que es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Si esto hubiese sido el fin del mundo, no estaríamos haciendo este programa. Ya hubiese terminado el mundo, y lo digo, y estoy dando solo unas pinceladas en Ezequiel. Ezequiel, si usted quiere verlo, nosotros tenemos estudios de todo el libro de Ezequiel en nuestro canal. Los estudios son gratuitos. Puede entrar, buscar Ezequiel y están todos los capítulos con una exposición mucho más profunda de la que estamos haciendo en este momento por razón del tiempo. El juicio que viene sobre los moradores de la tierra, pero esos moradores de la tierra, que son los mismos moradores de la tierra, que si usted busca en el libro de Apocalipsis y busca la expresión moradores de la tierra, las personas dicen, es que ahí lo dice, que es el juicio contra el mundo, porque es los moradores de la tierra, no esos moradores de la tierra. Esa expresión viene del Antiguo Testamento, usted la puede ver en Ezequiel capítulo 7, en el versículo, por ejemplo, 7, dice: la mañana viene para ti, oh moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre está ligado al concepto de la tierra, porque parte de la promesa que Dios le da a Abraham, que tendrían sus descendientes, tendría que ver con la tierra. Por lo tanto, cuando el pueblo entraba en pecado, se afectaba su situación dentro del marco de la tierra, y entiéndase la tierra como aquella tierra prometida, pero no es la tierra en términos generales, el globo completo. Entramos al capítulo 8 y aquí ya se pone buenísimo. Ya va a ver por qué. Ya vamos a llegar a los 144,000 y estamos muy cerca. Es la visión de las abominaciones. Ahora Dios le va a decir al profeta Ezequiel, que aproximadamente tiene 30 años. Es el tiempo en el que, según la ley, eran preparados para ya poder fungir dentro del tiempo. Él no va a poder fungir como tal. Él está cautivo en Babilonia. Pero Dios va a hacer algo especial con Ezequiel, lo va a llevar a las recámaras dentro del templo, a lugares donde Ezequiel no entraría y no había visto todavía, y le va a mostrar las abominaciones, porque si hay una palabra que se repite una y otra vez dentro de Ezequiel capítulo 8, es que Dios dice: te voy a mostrar las abominaciones que hace mi pueblo. No está hablando de los gentiles, mi pueblo dentro del templo. Por ejemplo, en ese capítulo 8, en el versículo 3, habla de la imagen del celo. En el capítulo 8, debo decir, versículo 3, al final habla de la imagen del celo. Lo mismo lo vemos en el versículo 5. Al final dice aquella imagen del celo en la entrada. Y en el versículo 6 al final dice: y verás abominaciones mayores. Versículo 9 dice: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones, malvadas abominaciones. Versículo 10, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominable.
Y así sucesivamente. O sea, Dios le va a permitir a Ezequiel poder entrar en lo más profundo del templo, en lugares que posiblemente no estaban para todos los sacerdotes accesibles, para que Ezequiel entendiese la gravedad de la situación del pueblo. ¿Por qué esto es relevante e importante? Porque nunca Dios desata un juicio si no hay unas razones específicas. Y Dios le va a mostrar a Ezequiel por qué el juicio que viene va a ser tan duro contra el pueblo. Por causa de la maldad. La maldad era increíble dentro del pueblo del sur. Como luego se detalla en Ezequiel capítulo 23, que no vamos a ir ahora, pero en Ezequiel capítulo 23, Dios compara al reino del sur con el reino del norte como dos hermanas, y Dios le dice al pueblo: oye, ustedes no vieron lo que le sucedió a su hermana mayor, cómo yo la destruí. Sin embargo, el pueblo del sur nunca entró en arrepentimiento. Y de hecho, sea de paso, la razón por la que Dios no arrasa completamente al reino del sur con el imperio babilónico, como a veces hablamos del reino del norte y se habla de las tribus perdidas, porque algunos dicen que pues esas tribus fueron totalmente destruidas, que no es correcto. Pero es porque de Judá vendría el Mesías. Había una profecía desde Génesis capítulo 49, donde Jacob, cuando llama a sus hijos, específicamente a Judá, versículo 10, Isaías 49, 10, le dice que el Mesías, Silo, vendría del linaje de Judá, de la tribu de Judá. Entonces el capítulo 8 muestra todo lo que se está llevando a cabo dentro del templo, que obviamente no glorifica a Dios. Había hasta mujeres que estaban sentadas endechando. Endechando es un lamento a Tamuz. Tamuz es una de esas deidades antiguas, y de hecho lo podemos ver, lo puede ver usted en el capítulo 8, en el versículo 14, dice: y aquí al final del versículo dice: aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Una vez Dios describe todas esas abominaciones, le va a mostrar que el pueblo es totalmente culpable y que Él viene a traer los verdugos que van a ir a llevar a cabo el juicio. Estamos ya en Ezequiel capítulo 9. Esos verdugos son básicamente los 4 jinetes de Apocalipsis que van a llevar a cabo los juicios de Dios. Aunque Dios va a usar como instrumento de castigo a un imperio, como lo va a hacer en el Nuevo Testamento usando el imperio romano, a la vez mientras se describe ese imperio siendo usado por Dios para castigar a Judá, también se describe Dios mismo llevando a cabo, o siendo Dios mismo quien está conduciendo los eventos. ¿Por qué? Porque ellos contra quien se han rebelado es contra Él. Y aquí vienen los 144,000. ¿Por qué? Porque es este capítulo en el que se habla de los que van a ser sellados. Lo que estamos viendo, o lo que vemos, si usted ha leído el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 específicamente, y también en el 14, con relación a esos que son sellados, proviene, el paralelo es Ezequiel capítulo 9, donde antes de que esos verdugos entren a destruir la tierra, lo primero que se les pide es que deben sellar a aquellos que representan a ese pueblo que Dios ha preservado para sí. Por ejemplo, veámoslo en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. Pasa por en medio. Vea que el juicio no es sobre el mundo, el juicio es sobre una ciudad. Por en medio de Jerusalén, y la describe. Dice cuál ciudad es, igual que se describe en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, donde se está hablando de la ciudad que va a ser enjuiciada. Dice que es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado en sus afueras. Y ponles, escuche, una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La mayoría de las Biblias, y no tiene que ser una Biblia de estudio, tienen unas notas de referencia. Mi Biblia dice que yo debo ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, y que debo también ver lo referente al capítulo 14 en el versículo 1. ¿Qué son esas referencias que encontramos en la Biblia? Recordemos que la Biblia no tenía esos títulos, esas perícopas se le llaman en los seminarios, esos encabezados, esos títulos no estaban. Esos títulos se le añadieron posteriormente y nos ayudan en el sentido de poder, libros grandes, poderlos dividir en segmentos o en partes y poder hacer
referencia o alusión a porciones en un momento específico, igual los capítulos y los versículos, pero tienen también sus problemas. No todas esas perícopas, corresponden claramente con lo que se va a describir. Igual nos pasa con los capítulos y los versículos, nos ayuda a poder identificar y llegar claramente a un pasaje que queremos señalar. Sin embargo, crean problemas interpretativos cuando las personas creen que pueden dirigirse a un capítulo específico y un versículo, obviándolo del contenido, del contexto, lo que los hace errar en su interpretación, porque entonces no están tomando ese pasaje dentro del contexto completo de ese libro de estudio o esa carta. Así que Ezequiel capítulo 9 es la porción que va mano a mano de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, donde antes de comenzar el juicio, lo primero que debe suceder es que los que Dios manda sellar, aquellos que gimen, aquellos que representan a su pueblo, a su remanente, deben ser sellados antes de que inicien los juicios. Y exactamente es lo que vemos. Por ejemplo, si ahora nos vamos al libro de Apocalipsis, si Ezequiel 9 inicia con los verdugos que vienen o la figura de los vientos que él ve desde el capítulo 1, de los 4 vientos que vienen de la tierra, que estos mismos 4 vientos aparecen en Apocalipsis. Nuestro problema en entender el libro de Apocalipsis es nuestra pobre comprensión del Antiguo Testamento y nuestras ideas ya preconcebidas por no estudiar la Biblia, porque preferimos estamos en la época donde no queremos pasar trabajo y queremos interpretaciones tipo microondas, donde uno le da un botoncito y ya dice café o dice popcorn o dice pizza. Y las personas pues prefieren darle ese botón aunque le queme la pizza, aunque no la caliente bien, porque bueno, pues porque es más fácil darle un botoncito. Pues no, en la interpretación hay que tomarse el tiempo. Y no se puede estar copiando ni ser estaciones repetidoras de lo que otros dicen. Si estudiáramos la escritura con la escritura, yo le garantizo que tendríamos muchos menos problemas. Miren lo que vimos en Ezequiel 9 y fue por encima, y es exactamente Apocalipsis capítulo 7. Inicio la lectura en el versículo 1. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos, así como aquellos verdugos son detenidos en Ezequiel capítulo 9 hasta que no fuesen sellados los que no debían perecer por los juicios. Y se habla de los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Adelanto al versículo 3, 7:3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, exactamente Ezequiel 9:4. O sea que Apocalipsis 7:3 es Ezequiel 9:4. ¿Usted quiere entenderlo? Es así de sencillo. Ese es el principio de analogía de la fe. La Biblia interpreta la Biblia, y de hecho no estamos tratando de unir dos pasajes que no guardan relación, porque hay personas que traen pasajes para tratar de darle explicación, un pasaje difícil, oscuro, pero el pasaje que están trayendo a consideración nada tiene que ver dentro de su contexto con lo que se pretende explicar. Pero aquí no es el caso. Ezequiel 9 es claramente lo que ya había ocurrido con la destrucción de Jerusalén bajo el periodo del Imperio Babilónico, que llevó a la destrucción de la ciudad y la destrucción del primer templo. Apocalipsis va a narrar ahora el juicio que viene sobre Judá. Dios va a usar el cuarto imperio, que es el imperio romano. La ciudad va a ser arrasada, como Mateo 24 se establece. El templo va a ser destruido, solo que este templo es el segundo templo. Así que dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aquí dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 narra el remanente que Dios siempre ha preservado. Dios siempre ha preservado de cada juicio, en cada momento, un pueblo que Él ha consagrado para sí. Como Pablo lo establece de la misma manera en la carta a los Romanos, cuando en el capítulo 11, allí se establece que de la misma forma en que en el tiempo de Elías había un remanente que Dios había preservado y que Elías
no lo tenía en mente. De la misma forma, está sucediendo en el tiempo sucedería cuando llegara el juicio contra Jerusalén. Dios tendría un remanente que él iba a preservar, y esos que iba a preservar recibirían un sello de Dios en la frente, y ese sello, entiéndase, no es literal. Lo que está simplemente diciendo es que Dios iba a proteger a esa parte del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a ser rescatados en el tiempo del juicio, y lo vamos a ver. Bueno, si Ezequiel capítulo 9 es Apocalipsis capítulo 7, me dirijo ahora al capítulo 10 de Ezequiel y van a ver por qué. Porque en el capítulo 10 no es coincidencia que en este capítulo 10 la gloria de Dios va a abandonar la tierra para que se lleven a cabo los juicios, y aparece la misma figura del varón vestido de lino que aparece en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4, vemos cuando la gloria sale. Dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al alumbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Así que esa gloria se va a ir de la casa. Esa gloria representa en el Nuevo Testamento a Cristo. En el capítulo 11 de Ezequiel se ve mejor en el versículo 23, Ezequiel 11, 23. Dice: y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad. O sea, ahora va a ver cuando la gloria se va de la ciudad. Y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Escuche bien, Ezequiel capítulo 11, versículo 23 describe cómo la gloria de Dios se va a elevar, no por encima del templo, ya por encima de la ciudad. La gloria de Dios se va, y él ve y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte que está al oriente de la ciudad, en Ezequiel capítulo 11, versículo 23, ¿saben qué monte es? Es el monte de los olivos. Coincidencia que el mensaje profético más importante y más largo de Jesús, ¿sobre dónde se da? Sobre el monte de los olivos. Es en Mateo capítulo 24, cuando Jesús sale del templo, que posteriormente se va con sus discípulos al monte de los olivos, y allí es que Jesús le va a dar, es en el monte de los olivos, donde Jesús le va a dar la explicación a sus discípulos de lo que va a ocurrir, que no es coincidencia, y no voy a entrar, que Zacarías habla exactamente de cuando el Mesías tocare el monte de los olivos, se parare sobre el monte de los olivos y verían el juicio. Hermano, todo lo que estamos viendo, todas las imágenes y figuras en el libro de Apocalipsis corresponden a eventos que ya habían ocurrido en el Antiguo Testamento. Nuestro problema es que queremos interpretar el Nuevo Testamento sin el contexto o sin esa luz de lo que ocurrió en el pasado. Y ese vacío, entonces, pues lo llenamos con teorías, suposiciones, lo que me dijeron, lo que hice en mi denominación, el librito que me leí, el youtuber favorito, y no dejamos que sea la propia escritura quien interprete la escritura. Ahora bien, ya voy a terminar. En ese capítulo 11, mire lo que va a suceder, porque esto es importante. Ezequiel ha sido enviado a la casa rebelde de Judá, que de antemano vimos en los primeros capítulos. Capítulos específicamente, el pueblo no le va a escuchar. ¿Y por qué no le va a escuchar? Bueno, pues porque tiene un corazón rebelde, un corazón incircunciso. Para que ese pueblo pueda escuchar, algo debería suceder. Y eso que va a suceder, sucedería es una profecía hacia el futuro. Dios intervendría para que ese corazón incircunciso fuese salvo. Y ahí entra la cuestión del nuevo pacto. El pueblo está siendo juzgado por el antiguo pacto, pero ya se profetiza la razón y la importancia de que hubiese un cambio de pacto. En ese mismo capítulo 11, en el versículo 19, antes de la gloria irse, dice el libro de Ezequiel en el versículo 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Observe que cada uno de estos verbos, la acción la lleva a cabo Dios, no el hombre.
y les daré un corazón de carne, versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Qué es esto? Ezequiel capítulo 36. ¿Y qué es Ezequiel capítulo 36? El capítulo de base de la conversación de Jesucristo con Nicodemo. Y dicho sea de paso, describe el momento en el que ese pueblo sería preservado, llegado el momento del juicio. ¿Dónde está eso? Ezequiel 36 y 37. Específicamente, el capítulo 37 de Ezequiel es el capítulo que habla del momento en el que ese valle de huesos secos, que es identificado claramente con el pueblo de Israel en el versículo 11, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ezequiel 37, 11. ¿Y qué iba a suceder? Babilonia vendría, los iba a destruir, quedarían dispersos, pero Dios con el juicio también anuncia que en un futuro Él vendría a obrar en ellos para salvar un remanente y tomarlo en una nueva relación, en un nuevo estado marital. Ese es el nuevo pacto. ¿Cuándo sucedería eso? Pues Ezequiel capítulo 37 dice que sería en el momento en que llegara el hijo de David. ¿Y quién es el hijo de David? Jesucristo, es segunda de Samuel capítulo 7. ¿Sabía usted que Mateo capítulo 1 versículo 1 inicia diciendo que Jesús es el hijo de David? Y lo que está diciendo es que llegó el tiempo del cumplimiento profético desde el primer versículo del primer pasaje en los evangelios, pero no lo vemos porque no entendemos el contexto antiguo testamentario. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Este pastor es Juan capítulo 10, que de hecho Juan capítulo 10 en el evangelio es Ezequiel capítulo 34. No se puede entender Juan capítulo 10, porque Jesús dice, yo soy el buen pastor que vengo a dar mi vida por las ovejas. Si no se entiende el libro de Ezequiel, especialmente ese pastor, está narrado con todo detalles porque viene en Ezequiel capítulo 34. Así que aquí resumo, porque he puesto bastante contexto. Cuando estamos en el libro de Apocalipsis y estamos examinando quiénes son estos 144,000 que van a ser preservados, esos 144,000 fueron profetizados, que debían ser reservados, separados, cuando se fuera a dar el cumplimiento de ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está ligado a la obra de Cristo en su primera venida, pero también está ligado al momento, asociado al momento en que Dios vendría a salvar a ese remanente que estaba esparcido y que Ezequiel capítulo 37 claramente establece que Dios los uniría, los iba a reunir y representan tanto el norte como el sur. Si usted mira en su Biblia, en el capítulo 37 de Ezequiel, arriba, tiene un encabezado, una perícopa, un título, muchas Biblias. En el versículo 15 arriba, mi Biblia dice la reunión de Judá e Israel. Desde el año 1000, desde el cuarto rey de Israel, ese pueblo de Judá queda dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Nunca esa relación se pudo haber una reconciliación. Pero Dios profetizó que esa reconciliación o esa unión se daría en virtud del Mesías. Sería en él que un remanente, no todo Israel, volvería a ser un solo pueblo. Y eso está en Ezequiel capítulo 37, versículo 15 en adelante. Voy a leer específicamente el 19 porque ahí está resumido. Dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. El palo de José representa a las tribus del norte y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. O sea, él va a unir el palo de Efraín. ¿Por qué el palo de Efraín? Porque el pueblo del norte en muchas ocasiones es señalado por la tribu más importante dentro
de cada una de esas divisiones, y muchas veces se coloca Efraín. Efraín representa a Israel, pero Israel en este contexto es el reino del norte, y ese reino, ese pueblo del norte sería nuevamente unido al palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. O sea que en Apocalipsis 7 y 14 no solo estamos viendo el cumplimiento profético de aquello que Dios dijo que ocurriría cuando llegara mi siervo David, Ezequiel capítulo 37, versículo 24, el buen pastor que reuniría a su pueblo, sino también estamos viendo el momento en el que todo Israel, ese Israel que Dios habría de salvar, volverían a ser un solo pueblo con el Mesías. Hermano, aquí un pequeño resumen, no quiero extenderme más para escuchar preguntas o aclaraciones, y con gusto pues sigo. Bueno, sí, puede continuar, pastor, porque estamos en la posición de ir aprendiendo. Por el momento no han hecho preguntas todavía a la audiencia, pero nos Pues muy gustaría bien. seguir sabiendo más. Pues voy a darles unos detalles que son sumamente importantes. Voy a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Queremos saber quiénes son los 144,000 en el libro de Apocalipsis. Y lo que les estamos diciendo es que se puede ver de diferentes maneras. Yo he escogido en esta tarde mostrarlo a través del profeta Ezequiel, porque el mejor paralelo en términos de los que son sellados, en el momento en el que son sellados, las razones del juicio, el mejor libro es el libro del profeta Ezequiel. El paralelo de Apocalipsis 7 es Ezequiel capítulo 9. Ahora bien, esta profecía del nuevo pacto, que hablaba de la reunión y de ese remanente que sería preservado del tiempo de juicio posterior, también está ligado al profeta Jeremías, quien habla de lo que iba a ocurrir llegado el momento del nuevo pacto. Y el pasaje ahí importante, no vamos a ir en este momento ahora, sería Jeremías capítulo 31, que dicho sea de paso, Jeremías 31 al 34 es el pasaje de base que Jesús utiliza en la cena, lo que nosotros llamamos ese momento de la Pascua, donde Jesús constituye la cena del Señor, la Eucaristía. Jesús va a decir cuando toma la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esa expresión del nuevo pacto en mi sangre proviene del libro de Jeremías. Así que Jesucristo es el nuevo pacto. Él viene a cumplir ese nuevo pacto por medio de su sangre, pero también Jeremías está asociado a ese nuevo pacto donde habría un remanente del pueblo que debía ser preservado de la tribulación, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis, que todo el escenario se presenta, pero hay una pausa para mostrarnos que antes de continuar con los juicios y ver la escalación de los juicios, que Dios protege, sella a una parte de ese pueblo exactamente como Dios había hecho en el tiempo de Ezequiel, ante la destrucción de Jerusalén por el imperio babilónico y la destrucción del primer templo. ¿Ok? Ahora, el pasaje clave también para poder entender esto se halla en Romanos. Me gustaría que pudiéramos ir a Romanos al capítulo 11, porque este posiblemente es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento que podríamos utilizar, y que de hecho es el pasaje que se utiliza para decir que todo Israel, y entiéndase aquí Israel para los dispensacionalistas, entre otros, tiene que ser literal, y ellos lo ven como un cumplimiento de ese pueblo en términos de genealogía o de sangre, que todo Israel debe ser salvo. Sin embargo, de eso no es lo que viene hablando Pablo, porque Pablo viene diciendo desde el capítulo 9 de Romanos que no todos los que descienden de Israel son de Israel, y que la promesa no estaría en cada uno de los hijos, sino en Isaac, como se desprende claramente de la alegoría en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, donde esas dos primeras mujeres que le dan hijos a Abraham representan dos pactos, dos montes, dos Jerusalén, la Jerusalén de arriba y la otra la Jerusalén, una representaba la Jerusalén de abajo, que era Agag, y luego entonces Sara, que representaba la Jerusalén espiritual, la que da hijos para salvación.
En Romanos capítulo 11, los versículos donde se utiliza esta restauración o este momento que está ligado a Apocalipsis 7 y 14, es el versículo 25, podríamos leer hasta el 27. Dice así de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles está ligada a Lucas 21, dentro del Nuevo Testamento, al momento en que Jerusalén sería sitiada, pero el contexto antiguo testamentario está en Daniel. La plenitud de los gentiles habla del periodo de dominio en que Judá quedaría por causa de su pecado, como es descrito en Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7. En el capítulo 2, a través de aquellos metales que representan pueblos imperios, donde el pueblo estaría hasta el momento en que se formara el reino, y pasarían de Babilonia a los medos y a los persas, luego al imperio griego y finalmente al romano, que Daniel capítulo 7 dice que la venida del Hijo del Hombre, o el juicio de la venida del Hijo del Hombre, Daniel 7:13, acontecería en los días del cuarto imperio, y ese cuarto imperio es el imperio romano. Fue profetizado mucho antes de Daniel con Moisés, en el cántico profético de Moisés. Me refiero a Deuteronomio capítulo 32, que ese pueblo sería, especialmente en el versículo 21, Deuteronomio 32, 21, el pueblo de Israel sería dejado en endurecimiento hasta que entrasen los gentiles. Y los gentiles está ligado a aquella promesa de que cuando llegara el Mesías, ese Mesías vendría a ser luz y salvación no solo al remanente del pueblo de Israel, sino a los gentiles, como está profetizado en múltiples pasajes en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12, cuya interpretación está en Romanos capítulo 4. Por eso es que los judíos y los dispensacionalistas les gusta hablar más de Moisés y no tanto de Abraham, porque es Abraham realmente la explicación de lo que sucede. En el caso de Abraham, su justificación, porque la circuncisión es luego de haber sido justificado, se encuentra con toda claridad en Romanos 4 y Gálatas capítulo 3 y contradice todo el sistema dispensacional. Así que ese pueblo debía ser rescatado, y Pablo le dice a los gentiles: hay un endurecimiento en parte. ¿Por qué ese un endurecimiento en parte? Porque Pablo sabía que aunque no todos habían abrazado el Mesías, todavía había un remanente que había sido profetizado, como vimos en Ezequiel capítulo 37, habría una parte del pueblo que, aunque estaba muerta, sería levantada, sería resucitada para salvación, y eso ocurriría antes del tiempo de la ira de Jacob, dentro de la tribulación. Por eso le dice en el versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este sería el momento en el que Dios los sacaría de la impiedad. ¿Cuándo Dios los saca de la impiedad? Pues el nuevo pacto dice que sería en el momento en que Dios les cambiaría el corazón. Por eso es que usted va a escuchar, por ejemplo, a los dispensacionalistas establecer, premilenialistas, que cuando llegue el momento de la tribulación, dentro de esos 7 años ante la segunda venida de Jesucristo, Dios va a trabajar, luego que se lleva a la iglesia, con el pueblo de Israel o con una parte del pueblo de Israel, para que se tornen a Cristo. Eso no iba a suceder sino hasta que Dios les cambiase a ese pueblo profetizado ese corazón de piedra y les diese un corazón de carne. Desde el punto de vista teológico de la obra de Cristo, su muerte en la cruz constituye el pago o el precio para que se establezca el nuevo pacto y haya esa justicia perdurable de la que se predica o se anuncia en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Me refiero a la profecía de las 70 semanas. Sin embargo, aunque eso es una realidad, también era una realidad que en el momento en que Pablo está escribiendo Romanos, todavía no ha llegado la redención de ese remanente profetizado en el Antiguo Testamento, que no iba a pasar por el tiempo de la tribulación, porque serían preservados, serían sellados, que es Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 14.
Por eso el versículo 27, Romanos 11, 27 dice, escuchen bien, importante, y este será mi pacto, ese pacto es el nuevo pacto, con ellos cuando yo quite sus pecados. Si usted mira su Biblia y si su Biblia tiene notas de referencia, va a ver que lo va a conducir a Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Aquí surge una aparente contradicción en la Biblia, de la que pocos hablan y que no se percatan y otros no saben la contestación. Y escuche bien porque me gustaría poder arrojar luz sobre algo que yo luché mucho hasta que lo pude entender. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 de Romanos, el versículo 27, que está haciendo una clara referencia a Jeremías capítulo 31, se cumple con Cristo en la cruz. Lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, en el capítulo 10, cuando se está hablando de que Cristo es el fiador de un nuevo pacto, desde el capítulo 7 de Hebreos, en el capítulo 8, en el capítulo 10 se presenta, se cita casi textualmente Jeremías capítulo 31 y el autor de Hebreos dice que se cumplió el nuevo pacto. Sin embargo, ¿cómo se pudo haber cumplido si todavía Israel, ese remanente que sería salvo en el tiempo del fin, cuando se acabara la plenitud de los gentiles, sería el momento en el que ese pueblo vendría a juicio y Dios levantaría, los sacaría de ahí y les cambiaría el corazón? Eso no había pasado. ¿Por qué no había pasado? Porque eso iba a pasar dentro de la tribulación y esa tribulación tenía que ver con el momento de Mateo 24, donde Jesús anunció la abominación de desolación. En el momento en que Pablo escribe, eso está hacia un futuro, pero desde el momento o desde el punto en el que usted y yo nos encontramos, ya eso es pasado, porque eso ocurrió dentro del año 66 al 70. Dios preservó una parte del pueblo y eso es lo que está viendo Juan. Juan está viendo cómo esa parte del pueblo sería reservada, tal como pasó en Ezequiel, porque Dios siempre se ha preservado para sí un pueblo. Entonces, cuando hablamos de si el nuevo pacto citado en Jeremías 31 se cumplió, no podemos negarlo porque la Escritura dice, Jesús mismo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Hebreos 8 y Hebreos 10 dicen que Jesucristo cumplió el nuevo pacto. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 27, que ese nuevo pacto no se ha cumplido? O porque él está enfatizando dentro de la narración el momento en el que Dios cambiaría, obraría en el corazón de un remanente, tal como lo vimos en Ezequiel capítulo 11, donde vuelvo, si usted está escuchando el video desde el principio, si no, tiene que escucharlo. Cuando estamos en Ezequiel, Dios envía a Ezequiel y le dice, el pueblo no te va a escuchar, es una casa rebelde. No te va a escuchar porque tiene un corazón incircunciso, son fornicarios. Pero antes de la gloria de Dios apartarse y caer el juicio, se anuncia que Dios obraría e intervendría sobre un remanente, que Él les cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Y sería en ese momento en el que ellos pasarían a ser su pueblo. Es exactamente lo que Pablo está diciéndole a los gentiles. Cuidado, porque ustedes podrían creer que Dios ha desechado al pueblo. Dios no puede desechar a ese pueblo ni no cumplir la promesa que ya él había dado. Por eso es que en la narración luego en el capítulo 11, especialmente en el versículo 21, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo está diciendo, lo que fue establecido en el Antiguo Testamento no se puede cambiar. Dios no lo va a cambiar. Pero Pablo sabe que todavía eso está en un tiempo futuro, pero un tiempo futuro no 2000 años, un tiempo futuro donde ocurrió dentro de ese juicio que inicia con una situación en el área de Cesarea de Filipo en el año 66 y que va escalando hasta que en el año 70 Jerusalén ha sido desolada y el segundo templo es destruido. Ahí estamos, hermano. Genial, yo tenía una de esas preguntas, pastor, porque dice que los llamamientos de Dios son irrevocables. Entonces, digamos que eran irrevocables hasta el año 70, hasta que cayeran los juicios, y eso ya al menos nos dio una aclaración.
Sí, que porque hay un periodo de tiempo. claro, lo que Pablo está diciendo, al momento que Pablo está hablando, le está diciendo, por si algún gentil cree que es que Dios no va a cumplir su palabra, le dice, cuidado, Dios no ha terminado su obra con Israel. ¿Por qué no la ha terminado? Porque Daniel había visto que va a surgir, que Dios intervendría para salvar una parte de ese pueblo, llegado un momento específico. De hecho, ¿cómo inicia la profecía de las 70 semanas? No inicia en el versículo 24, inicia en el capítulo 9, cuando Jeremías, no Ezequiel, Jeremías, cree que ya Dios va a obrar para libertar al pueblo. Está leyendo la profecía, pero la profecía, Daniel está leyendo la profecía, perdón, de Jeremías. Está leyendo la profecía de Jeremías capítulo 25 y capítulo 29, donde hablaba de 70 años de cautiverio. Y Daniel cree, tiene el libro del rollo de Jeremías, que ha llegado el momento de la liberación de Israel. Y Dios le va a decir, no, el momento de la liberación de Israel no va a venir, no ha venido. ¿Por qué? Porque eso no va a llegar sino hasta que venga el Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe está dentro de la profecía de las 70 semanas. Pero llegado el Mesías príncipe se cumple el nuevo pacto. Por eso él trae la justificación completa. Por eso él resuelve el problema de pecado del pueblo. Y lo que Pablo está diciéndole a los hermanos en la carta a los romanos es, cuidado, todo esto fue profetizado el endurecimiento de Israel por Moisés. De hecho, eso queda claro en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, o sea, él cita y dice que la primera profecía para poder entender por qué el endurecimiento de Israel era leer a Moisés. Pero cuando usted ha visto a alguien que hable de escatología que tome como base el cántico profético de Moisés? No, porque no lo conocen, no lo leen. La mayoría lo que hace es repetir lo que ha leído en un libro. A Moisés se le reveló lo que iba a suceder en los postreros días. Y un pasaje clave es Deuteronomio 32, versículo 21. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ese pueblo son los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Así que Pablo sabe que lo que está ocurriendo en su tiempo había sido profetizado. De hecho, antes de citar a Moisés, Pablo cita a Isaías. Y dice, pero este endurecimiento lo profetizó Isaías. ¿Cómo inicia Isaías 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías iba a predicar y se le dijo en el capítulo 6, no te van a escuchar. Pero yo voy a obrar en ese corazón, y cuando yo obre en el corazón, ese remanente va a escuchar. Que dicho sea de paso, esa es la parábola del sembrador. Esa es la importancia de la parábola del sembrador, porque los discípulos no entienden la parábola y le van a preguntar, Mateo capítulo 13, y le van a preguntar a Jesús, oye, ¿por qué ahora hablas solo por parábolas? Y él le dice, bueno, porque es que no van a entender como quiera. A ellos no les he dado conocer los misterios del reino, pero ustedes sí. Les dice por qué. Porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos, pero no escuchan, y tienen un corazón engrosado que no les permite poder responder. Pero dichosos o bienaventurados ustedes porque ven. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes son parte de ese remanente profetizado. Pero el tiempo en el que esa parte, ese grosor de Israel respondería, sería llegado el momento de la tribulación, y eso es lo que está viendo Apocalipsis o Juan está narrando, que antes de que ese evento ocurriera, Dios preservaría no solo de Judá, sino del reino también del norte a un remanente, porque eso ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y esa es la razón por la que Pablo también en Romanos 11:29 dice que eso tiene que suceder porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, pastor. Ok. Pero volviendo con relación, pastor, Sí. a los 144,000, y viendo el Apocalipsis, y sabiendo de que el Apocalipsis tuvo que haber tenido un cumplimiento en el siglo I, y siendo que estamos viendo esta parte, por lo menos esta es mi inquietud. Sí. Por ejemplo, dice el versículo 3,
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. En otro pasaje dice que el sello consiste en el nombre de Cristo y el de su Padre en sus frentes, pero es simbólico, sabemos. Pero con relación a esto, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y usted sabe que en la teología dispensacional se indica que esto va a ocurrir en el futuro, lo cual no es posible, pero si el Apocalipsis está diciendo que estos representan a los hijos de Israel, la pregunta es, ¿los 144,000 son israelitas de cada tribu? ¿Y qué con relación a la gran multitud? Mi, mi postura, pues, a pesar de que es la misma preterista, yo he entendido que los 144,000 son judíos porque el evangelio primero tenía que haber sido predicado a ellos. Jesús escogió a 12 apóstoles de cada tribu y que estos 144,000 predicaron y que de esta primera cosecha, o sea, primera siembra, surgieron la gran multitud de gentiles. Es decir, el evangelio fue predicado por los judíos y estos a su vez alcanzaron a los gentiles. No sé si yo estaré equivocado con relación a ese aspecto o a ese discernimiento. El único inconveniente es que es cierto, el evangelio comienza, debe ser predicado a los judíos y son los judíos los que lo van a llevar a los gentiles. Eso es claro, eso lo vemos en el libro de los Hechos, especialmente en el capítulo 9 y el capítulo 10. Esa es la razón por la que Dios llama a un apóstol específicamente a los gentiles, que es Pablo en Hechos 9, y también porque como obra en el corazón de Pedro, que va a dar testimonio en Hechos 15, de la realidad de que Dios también salvaría a los gentiles y que eso había sido profetizado, especialmente cuando van a llamar a Bernabé y a Pablo porque no entienden por qué él está predicando a los gentiles. Sin embargo, esos primeros son primicias de esos que van a ser son utilizados por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Ciertamente son de Israel, pero si esos todavía no han tenido su momento de conversión, ¿cómo le van a llevar el evangelio a los gentiles? Los que le van a llevar el evangelio a los gentiles tenían que haber sido salvos antes de la tribulación. Por lo tanto, no pueden representar a los 144,000. Sí es cierto que los que van a llevar el evangelio a los gentiles son judíos y son primicias de esos que Dios va llamando. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos. Dice, yo soy parte de ese remanente. Dios no ha desechado a ese pueblo porque yo soy parte de ese pueblo. Pero cuidado, porque no ha llegado el momento que fue profetizado, que cuando se termine el tiempo de los gentiles, Él obraría para salvar una parte no pequeña del pueblo de Israel. Ese momento no ha ocurrido. Si ese momento no ha ocurrido, no son salvos. Y si no son salvos, ¿cómo le estarían predicando en ese momento a los gentiles? Pues no. Esa es la razón. Absoluta razón. Pastor, aquí hay una pregunta que nos hacen Sí. el hermano Aníbal Val Cardón. ¿La iglesia pasa por la tribulación? Es que para empezar, volvemos a lo mismo. No sé si están escuchando el programa desde el principio, pero la gran tribulación, para empezar, no tenía que ver con los gentiles específicamente. La gran tribulación, su enfoque, todo el mundo se va a ver afectado en el área de Jerusalén, de hecho hasta en Asia Menor, porque lo que va a ocurrir y los edictos que va a trazar el Imperio Romano ante el conflicto o la guerra judeo-romana va a afectar a todo el imperio, unas partes más que otras claramente. Por eso es que este mensaje en Apocalipsis llega hasta las iglesias de Asia Menor, porque eran iglesias que eran parte del Imperio Romano. Pero el tiempo de la tribulación o de la angustia de Jacob era un tiempo específicamente contra Israel. Por eso, los premilenaristas dispensacionales saben que la iglesia tiene que ser arrebatada según ellos. La razón por la que ellos colocan la iglesia saliendo antes de la tribulación es porque la iglesia, el juicio no era para la iglesia. El juicio en el Antiguo Testamento principalmente fue profetizado para los judíos. De hecho, la iglesia en su mayoría que vio el juicio fueron, sí, era la iglesia, pero una iglesia en ese momento determinado, gran parte de esa iglesia, su contexto mayoritario eran judíos.
convertidos, pero de nacionalidad judía. Pastor, con relación al libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de la gran multitud, porque eso tiene que ver también con la tribulación. ¿Sí? Hay una frase que se le pregunta a San Juan y le dice, creo que es en el verso capítulo 7, verso 13, creo que lo voy a presentar para que aquí Sí. nos explique esto y que los hermanos me han preguntado si podría explicarnos este aspecto. Que dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, están hablando de la gran multitud que tiene palmas en Sí. sus manos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, generalmente se dice que como han salido de la gran tribulación, no pasan por la gran tribulación. Pero analizando el texto en griego, da a entender otro sentido. Sí. Utiliza un prefijo que es ex y que siempre se utiliza esa preposición saliendo de adentro hacia afuera. Es decir, estos sí estaban dentro de la gran tribulación, pero salieron de ella. Y para salir de un lugar, uno tuvo que haber estado dentro de ese lugar, ¿no? De hecho, el contexto realmente de ese pasaje está en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque cuando se abre uno de los sellos específicamente, para poder entender, tenemos que referirnos al quinto sello. Apocalipsis 6, versículo específicamente 9. Ya van a ver por qué es importante primero entender Apocalipsis 6, lo referente al quinto sello, para poder entender Apocalipsis 7. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Estos son los que han salido. Escuchen, porque es que necesitamos interpretar la escritura con la escritura. No de yo creo, a mí me parece, yo no. ¿Dónde está? ¿Dónde se habla de eso? Aquí se habla inmediatamente. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, escuche, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, cuando estamos viendo los pasajes en Apocalipsis capítulo 7, no solo vemos el momento en el que Dios dentro de la tribulación está preservando un pueblo como fue profetizado, sino hay una representación porque la iglesia ciertamente está constituida en el nuevo pacto, se quita la barrera, como se establece en Efesios 2, capítulo 2, no hay ninguna barrera entre judíos y gentiles, hay un solo pueblo, y él está viendo la cantidad de esos que han salido, y cuando se habla que han salido, no es que escaparon de la tribulación y se fueron en el rapto, sino muy bien como dijo, han salido de la tribulación, que son los mismos que luego vemos que están descansando en Apocalipsis capítulo 20, esperando la segunda resurrección. Esa segunda resurrección que tiene que ver con la resurrección física. Están reinando, están con Cristo, están en la presencia de Dios, y ellos quisieran que ya Dios inmediatamente vindique su sangre, los juzgue a aquellos que los han perseguido, pero dice, tranquilo, tienen que esperar, y han sido lavados en la sangre del Cordero. O sea, es exactamente la visión de Apocalipsis capítulo 7. Así que sí estoy totalmente de acuerdo con su análisis, que los que salen de aquí no es que escapan de la tribulación, sino que salen de la tribulación, pero salen de la tribulación eh, habiendo obtenido eterna redención. Sí, así es. Pastor, ahora voy con una pregunta que Sí, tengo de hace mucho tiempo. Lo voy a decir desde mi perspectiva que había sí, sido historicista de lo que había sido antes, hace un año.
y dentro de la denominación se ha interpretado que el librito dulce y amargo que come San Juan, que se come el librito, es dulce en su boca, pero en su vientre es amargo. Generalmente se dice que representa la expectativa del movimiento adventista cuando sufrió el Chaco de 1844 y que eso representaba que era dulce porque esperaban la venida de Cristo y amargo porque vino ese desencanto de la época de Miller. Pero en realidad, siendo bíblicos y usted teniendo un enorme conocimiento, ¿qué representa ese libro dulce y amargo que consumió Juan? Si esto tiene relación con alguno de los profetas menores que nos pueda aclarar más este asunto. Perdón, de los profetas mayores, hablamos de Ezequiel y Jeremías, que nos puedan aclarar más este asunto. ¿Nos podría explicar eso, por favor, pastor? Sí, el asunto del libro tiene que ver con los juicios y claramente lo dice. Yo no sé cómo pueda referirse a... vamos a empezar por algo. Fíjese por qué es tan importante las reglas de interpretación bíblica o las pautas que se establecen de lo que nos lleva a una correcta interpretación de la escritura. Una de esas reglas básicas es que toda interpretación debe guardar relevancia para la audiencia original. O sea, nosotros tomamos la palabra y decimos, no, esa palabra de Dios nos habla a nosotros y ciertamente nos habla a nosotros. Pero cuando fue escrita, principalmente le estaba hablando a una comunidad específica. Entonces no podemos sacar la interpretación del contexto en el que fue escrita y querer ajustarla a otro tiempo y a otro lugar. O sea, ¿cómo podían saber los destinatarios de el libro Apocalipsis que se estaba hablando de los adventistas del séptimo día o de cualquier otro de estos movimientos que fueron creados en el siglo XIX? Por amor a Dios. O sea, ¿cómo alguien podía saber eso? ¿De dónde sale la interpretación de que esto tiene que ver con lo que usted mencionó? O sea, eso se llama subjetivismo. Nosotros no trabajamos con cuestiones subjetivas, subjetivas de interpretación privada. De hecho, la escritura claramente nos dice que la interpretación de la escritura debe ser objetiva. Eso es lo que dice Pedro cuando habla y dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Por qué no es de interpretación privada? Porque esto no es la interpretación que yo les quiero dar o lo que a mí me parece, sino lo que la escritura dice. Para que una interpretación sea objetiva y no subjetiva, no de mi interpretación, sino que se desprenda de lo que dice la escritura, tiene que tener un libro, un capítulo y un versículo que responda, o sea, tiene que tener un contexto escritural. ¿Dónde está ese contexto en esa llamada interpretación que le dan los adventistas? Pues no, eso es un invento que para usted creerlo, para llegar a él, tiene que aceptar lo que usted le dijeron porque usted no lo va a hallar en la escritura. Y ese es el problema con muchas interpretaciones, que para uno llegar a aceptar algo, tiene que ser que uno le dé credibilidad a lo que alguien le está diciendo, porque si lo busca en la escritura, ¿dónde uno puede leer eso? En Apocalipsis 5. ¿Dónde en Apocalipsis 5 uno puede leer lo del rollo, que claramente habla de juicios? Y entender que eso tiene que ver con una denominación que surgiría miles de años después. ¿Cómo uno llega ahí? ¿Cómo uno brinca para llegar ahí? Pues no se puede llegar porque es que es un invento, con todo respeto a los que creen de esa manera. Es un invento, no hay manera. El libro que Juan va a tomar, que Cristo debe desatarlo, son juicios. Juicio, que es exactamente lo que leímos en Ezequiel. Se le entrega un rollo que Ezequiel debe comer para dar a conocer lo que va a pasar. ¿Y de qué trata ese libro que él come y que va a dar a conocer? Los juicios que vendrían contra Jerusalén. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es un contexto objetivo, dejando que los pasajes de referencia, dejando que lo que ya ocurrió sea la base para poder interpretar correctamente lo que estamos viendo. Porque los destinatarios de esta carta, el único contexto que tienen para poder interpretar lo que Juan les está diciendo,
que lo que Juan le está diciendo no es lo que él cree. Entendamos que Juan está recibiendo una revelación que viene de Jesucristo. El único contexto que tiene este pueblo para poder discernir, entender, es que el Antiguo Testamento, hermano, porque el Nuevo Testamento todavía no está. Creo que aquí tengo el pasaje, pastor. Sí. Y eso es lo bueno, eso es lo que me encanta del estudio que usted nos ha brindado, que usted siempre tiene una respuesta con un texto bíblico, que Dios le ha dado esa sabiduría y gracias al Señor que la comparte. Nos dice que en el capítulo 3 de Ezequiel está pasando exactamente lo mismo que en San Juan. Sí. Y le pide Dios que coma el rollo, pero le dice en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, esto tenía que ver con los juicios a Israel, no que iba a venir un movimiento en el siglo XIX donde se iba a profetizar una decepción, no. Esta profecía va dirigida a la nación de Israel, no, y perdón si herimos susceptibilidades, pero debemos ser claros con la Biblia, que esto tiene referencia con la nación de Israel, no con la iglesia adventista o el movimiento milerista de 1844. Y le dice también a Ezequiel que va a ser dulce en su boca. Y luego dice, luego me dijo el versículo 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lenguas difíciles cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán, o te oirán, debería haber sido traducido. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Es decir, y aquí no sé si habla del asunto de que se hace amargo en su vientre, pero he escuchado, pastor, no recuerdo el texto ahorita a mano, pero dice que es ese rollo escrito por fuera y por dentro representan los juicios de la violación del pacto a la casa de Israel. Sí, sí, que es que eso es lo que representa, no representa otra cosa. Por eso es que en el capítulo 5, antes de comenzar a desatarse los sellos, se pregunta, hay un anciano que está llorando porque no se encuentra nadie que pueda desatar los sellos y se le dice, no, estás equivocado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que recuerden que esto iba a suceder cuando llegara la raíz de David, el hijo de David, que era Ezequiel capítulo 37, quien iba a juntar el palo de Efraín con el palo de Judá en un solo palo y tener un solo pastor, que es Ezequiel capítulo 34, el Mesías. Entonces todo esto está asociado, está ligado a la salvación. Por un lado, hay una parte del pueblo que va a ser enjuiciado y es la mayoría, pero hay un remanente mínimo que va a ser preservado de ese tiempo de angustia, como fue profetizado. Es simple y sencilla como eso, no tiene otra explicación, no hay que darle vuelta. Por ejemplo, De hecho, encontré aquí otro pasaje sí, que tiene relación con Zacarías y habla del mismo rollo, el contexto que estaba escrito por dentro y por fuera. Y dice Zacarías 5:3, entonces me dijo, esta es la maldición que sí. sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está del lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está al otro lado del rollo será destruido. Es decir, la misma Biblia está explicando que ese rollo son maldiciones. No creo, por eso yo digo, que la iglesia adventista considere que ese rollo se refieren a ellos mismos. Entonces se estarían adjudicando una maldición que no está dirigida a ellos, sino a la casa de Israel. Espero no haberme equivocado con ese. No, Con no, esa de hecho interpretación. Zacarías está describiendo lo mismo, por eso fuera de cámara le dije que yo podía explicar esto usando diferentes profetas. Uno de ellos que podríamos usar es Zacarías. Zacarías en el capítulo, ese mismo capítulo que está viendo, está hablando de ese rollo en el capítulo 5. Y ese rollo viene a traer los 4 mismos vientos en el capítulo 6, o los 4 carruajes y los caballos. ¿Dónde vienen la imagen de los caballos de Apocalipsis? Vienen de Zacarías. ¿Cuál es el juicio que va a ocurrir en Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 7. Zacarías capítulo 12.
versículo 10 en adelante. O sea, Apocalipsis 1:7, cuando dice el juicio que va a ocurrir, el de la venida del Hijo del Hombre, aquel que viene en las nubes, viene sobre la nación que ha traspasado a su propio Mesías. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Pues el capítulo 12, versículo 11 en adelante, dice que habría llanto, específicamente el 11, sobre Jerusalén. Una tercera parte solamente sería salva, como se establece en el capítulo 13. Y es que cualquier libro en el Antiguo Testamento hay evidencia, sea Ezequiel, sea Isaías, sea Jeremías, podríamos usar el libro de Oseas, aquí el libro de Zacarías. Todos contienen porciones específicas que están apuntando a lo que iba a suceder y que de hecho en esa revelación que está recibiendo Juan, estas porciones salen a relucir. Nosotros no las vemos, no podemos hacer las conexiones o las asociaciones, porque el sistema que creímos, que se enseñó por mucho tiempo, que nos ha afectado a casi todos los cristianos, que es el dispensacionalismo premilenial, hace una separación entre los dos pactos y nos hace creer que nosotros, pues no es tan importante que le prestemos atención al Antiguo Testamento porque es para Israel y que nosotros solo debemos poner la atención en el Nuevo Testamento porque es para la iglesia. Y eso se ha hecho con todo el propósito, con el propósito de que no entendamos con toda claridad lo que está pasando. Pasa en el caso, por ejemplo, de por qué los movimientos hebreos o los movimientos judíos siempre hablan de Moisés. Usted no ha visto que siempre Moisés es la persona clave. ¿Por qué es Moisés? Porque con Moisés pueden jugar y cuadrar muchas de sus cosas. No lo pueden hacer con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham está muy explicado. De hecho, por eso es que Pablo principalmente, cuando habla en el Nuevo Testamento, ustedes verán que a quien usa, como en Romanos 4, no es a Moisés, es a Abraham. Porque la explicación de lo que Dios haría, la bendición de Abraham que alcanzaría el mundo, de que Abraham sería ejemplo de todos los que creen, y no solo de los gentiles, y así sucesivamente, eso se lo dio Dios a Abraham. La ley que vino 430 años, como establece Gálatas, no cambia lo que ya se le había dicho a Abraham. Pero ellos van a enfatizar la ley. Entonces debemos tener mucho cuidado porque nos han despegado, nos han quitado el Antiguo Testamento y sin ese Antiguo Testamento entonces nos hayamos perdido y necesitamos entonces a alguien que nos venga a decir qué es lo que debemos creer. Yo he visto y me reitero y estoy convencido de que la Biblia se puede interpretar de manera objetiva cuando permitimos que la propia Escritura interprete la Escritura. Y eso no es súper difícil. Lo que pasa es que tenemos que regresar. En mi caso, yo sigo en el Antiguo Testamento estudiándolo porque es que mis ojos se han abierto de manera increíble. Yo en nuestra iglesia ahora mismo yo estoy enseñando los jueves los salmos. Voy para el Salmo 51 este próximo jueves, Dios mediante. Y si usted ve los videos de los salmos, usted se va a sorprender toda el contenido cristológico, profético, que yo mismo ni lo había visto. ¿Por qué? Pues pensaba que los salmos era una cuestión de cantos de lamento, momentos de adoración, porciones que uno puede usar para un devocional en la iglesia, para un momento de aflicción en el que uno está pasando. Nada, 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 nada. El justo que inicia el Salmo 1 es Cristo, que es el Mesías en el Salmo 2, que es quien viene a retomar todo lo que perdimos en el primer Adán, y es el Salmo 8. No, y es que necesitamos ir al Antiguo Testamento, no porque el Antiguo Testamento, y escuchen bien lo que voy a decir, no porque el Antiguo Testamento es la luz del Nuevo, pero es el contexto o el andamiaje del Nuevo Testamento. Sin ese contexto estamos perdidos. Porque si ustedes se fijan, los movimientos judíos hebraicos de raíces hebreas o movimientos mesiánicos, usted les cita el Nuevo Testamento y ellos siempre le van a dirigir al Antiguo Testamento, pero no es para poner el contexto, es para forzar la interpretación antiguo testamentaria.
para dejarnos en el antiguo pacto, para que todo cuadre con el antiguo pacto. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la revelación máxima, la mayor luz se nos da en el Nuevo Testamento. Pero para poder entender el Nuevo Testamento con claridad necesitamos el Antiguo Testamento. Ese es el punto. Es como, por ejemplo, para no salirme del tema, que hablé de Jesucristo como el buen pastor, que se habla en Ezequiel capítulo 36 y el pasaje base es Ezequiel 34. Ese es el pasaje de Jesucristo en Juan 10. Si uno está enseñando Juan 10 y uno no lo ve a la luz de Ezequiel 34, uno no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque lo único que uno va a ver es que, bueno, que cuando Jesús está diciendo que es el buen pastor, pues mira, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos quiere guiar, y ustedes lo que van a ver es una mera ilustración. No, es más que una ilustración. Él es el buen pastor enviado, lo que está diciendo Él es el Mesías. Amén. Es un anuncio profético. No puedes ver la implicación, te vas a quedar en la parte superficial porque necesitas el conocimiento del Antiguo Testamento para poder ver. Es como en Ezequiel 36 y la conversación de Jesús y Nicodemo en Juan 3. ¿Por qué Jesús le va a decir a Nicodemo, oye, tú eres maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy hablando? Si Jesús le está diciendo que él debería saberlo, es algo que ya está en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde estaba? En Ezequiel capítulo 36. Ya se hablaba del momento en el que Dios esparciría aguas, en el que Dios les cambiaría el corazón, que vendrían a una nueva vida. Ese es Ezequiel 36, pero Nicodemo no lo entiende. Y no lo entiende porque no puede tomar como base el Antiguo Testamento, y más aún porque no ha nacido de nuevo. El Nuevo Testamento claramente señala que para poder entender correctamente lo que allí se dice, requiere de personas que han nacido de nuevo. Entonces necesitamos el Antiguo Testamento, y lo que hemos tratado de hacer en este programa es, en vez de estar especulando de quiénes yo creo, a quién me parece, cuál comentarista, vean, yo no voy a mencionar comentarista porque, con toda honestidad, a mí no me importan los comentaristas, y a usted le debe importar los comentaristas. Yo tengo libros de comentaristas y los utilizo, comentaristas serios, cuando yo hago mi estudio y tengo dificultad. Me gusta saber que otros hombres que han estudiado la escritura, cómo han trabajado ese capítulo, y sí los usamos, pero no los usamos como se usa hoy en día, que la gente lo que hace es que no estudia y lo que agarra es un capítulo de un comentarista y eso hace un resumen y se paran a predicar en sus congregaciones. No, dejemos que la escritura, ¿cómo es posible que Dios nos dé su palabra? Nos dé su espíritu. El mismo que inspiró a estos santos hombres a escribir es el mismo que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para el conocimiento de la verdad. O sea, Dios nos quiere llevar a toda verdad, a toda justicia, pero luego nos deja en oscuridad. ¿Cómo es posible que el libro de Apocalipsis, que inicia en el capítulo 1, versículo 3, identificando y diciendo que es un libro que es una bendición para los que escuchan, para los que leen, para los que guardan las cosas que allí están escritas, y termine siendo el libro más difícil o más oscuro de la Biblia? Hay algo que no está bien. ¿Cómo ese libro podía ser de bendición a nuestros hermanos en el primer siglo si es oscuro? Si nadie podía saber de lo que se estaba hablando. Hay algo que está mal. Y mi tesis es que lo que está mal es, los que estamos mal somos nosotros. Porque nos hemos desconectado de todo el contexto del Antiguo Testamento. Porque cuando estamos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis, habla de los caballos. ¿Por qué no nos preguntamos, oye, ¿dónde en la Biblia habla de algún juicio y aparecen caballos? Pues Zacarías. Esa imagen viene de Zacarías. No se puede entender los caballos sin entender Zacarías, porque esa misma imagen de los caballos que vendrían a traer juicio proviene de Zacarías. ¿Usted cree que ellos no, los destinatarios, no sabían? Sí, ellos sabían. Nosotros no, porque no sabemos del Antiguo Testamento. Porque si usted mira nuestras denominaciones, y puede decir como Bautista del Sur, que compraba y consumía la literatura de ellos, de los libros que nos llevaban para la escuela dominical, que esos libros cuando tocan el Antiguo Testamento los tocan siempre sumamente superficial. Básicamente cuando se va al Antiguo Testamento es solo para ver cuestiones morales, éticas, de ejemplo, pero no se aplica la teología, no se ve realmente dentro del contenido de lo que es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Pues eso es una cuestión de los judíos, y eso pasó del antiguo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto.
Mira, hermano, no se puede entender el nuevo pacto sin entender lo que se dijo sobre el antiguo pacto. Entonces, para entender eso y lo que se fue profetizado, es necesario el Antiguo Testamento. Necesitamos entender que no se puede entender Apocalipsis 7 y 14 a la luz de un libro de una denominación. Se está narrando un juicio y hay unos que son sellados dentro del juicio. Y la pregunta es, ¿hay alguna porción en el Antiguo Testamento que narre un juicio y dentro de ese juicio hay unos hermanos que van a ser sellados, preservados para Dios? Pues sí, ¿dónde está? Ezequiel 9. ¿Por qué entonces no interpretamos eso hasta la luz de Ezequiel 9? Eso es mejor que buscar un comentarista, porque usted podría buscar un comentarista y ese comentarista no haber hecho esa conexión y estar explicándole cualquier otra cosa menos lo que usted debe saber. Por eso es que cuando a mí me preguntan, en mi caso particular, yo me refiero a un libro de la Biblia, a un capítulo y un versículo. Porque si vamos a hablar de comentaristas, nunca vamos a llegar a nada. Porque ahora mismo yo menciono dos comentaristas y hay alguien que está viendo y dice, pues yo menciono estos dos. Entonces es una guerra de que aquel saca 4 libros y el otro saca 4 libros más. No, pero es que hay un solo libro en el que debemos estar todos de acuerdo y es la Biblia. Entonces, como la Biblia no tiene contradicciones, pues no se trata de quién es tu comentarista favorito, porque aunque la Biblia tiene aproximadamente 40 autores en términos de personas que recibieron la palabra de Dios, tiene un solo autor y no se contradice. Entonces, si queremos Amén. caminar en terreno firme y no en arena movediza, necesitamos la escritura. Y mi llamado, más que hablar de Apocalipsis 7 y 14 sobre los 144,000, y es lo que he tratado de hacer cada vez que tengo la oportunidad, si se percatan, es decirle, amados hermanos, que necesitamos regresar al estudio serio de la escritura. No me compre mi idea, yo no soy autoridad. Yo solo soy un estudiante de la escritura que ha aprendido a tomar con mucha seriedad la Biblia, que la tenía y decía que era palabra de Dios, pero cuando venía a ver, lo menos que leía era la Biblia. Estaba con un dichoso libro en la mano, viendo lo que otro dijo. ¿Por qué no leo la escritura? Y llevo ya unos años que mi vida ha cambiado. Ya quisiera yo haber empezado el ministerio como es hoy. Y para mí la Amén. escritura es la escritura. Y si puedo hacer una aportación más allá de que ustedes estén de acuerdo conmigo con la interpretación de Apocalipsis 7 y 14 en términos de los 144,000, que yo estoy convencido de lo que les he dicho, es la interpretación que vayamos a darle tiene que provenir de la escritura. El pasaje que se vaya a usar para interpretar debe guardar congruencia, debe haber una correlación entre los pasajes y no pueden entrar en contradicción. Si usted puede hacer eso con otra porción de la escritura, pues yo no sé. Yo le digo con toda honestidad que el pasaje clave para interpretar los 144,000, porque ya había pasado, es exactamente lo mismo. Es un juicio sobre una ciudad que de antemano no va a escuchar. Si lee Apocalipsis, nunca escucha. En 2 ocasiones dice que nunca se arrepintieron. Por violación del pacto en Ezequiel. Llamada prostituta, llamada prostituta. O sea, es exactamente lo mismo, que es lo que yo a veces yo me pregunto qué es lo que no se entiende. O es que nuestras ideas preconcebidas no nos permiten entender la escritura. Porque es más importante lo que nos dijo alguien, la denominación, lo que escuchamos. A veces nuestro propio orgullo, yo lo puedo decir como pastor, no debemos ser orgullosos si realmente alguien puede mostrarnos que estamos equivocados. Pues mira, por lo menos démosle el estudio a esa porción. Y si es, pues corrijamos, hay que corregir, porque no podemos ser tan prepotentes, si no es que yo no voy a dar mi brazo a torcer porque es así, porque yo no me equivoco. Pues yo me he equivocado y lo puedo decir públicamente. Y quisiera no equivocarme, pero es muy probable que me voy a equivocar. Pero no es lo mismo, y termino aquí, hermano, para la audiencia, no es lo mismo equivocarnos porque hemos sido irresponsables, porque no hemos hecho nuestro trabajo, porque queremos presumir de lo que no somos, que tratando y habiendo hecho nuestro más sincero esfuerzo y trabajo,
habiéndole dedicado el tiempo que podamos, el mayor, si es que todavía hay algo que no entendemos y erramos, pues sí erramos, pero no es lo mismo alguien que todavía no entiende, porque hay algo que todavía le falta conocer, a alguien que se dedica a repetir lo que otros dicen y luego a repetirlo con arrogancia como si fuera su conclusión cuando nunca ha hecho ningún estudio. Y yo puedo decir, le choque a quien le choque, que la mayoría se deben arrepentir, porque eso es lo que han hecho. Y eso es lo que hicimos, eso fue lo que yo hice muchos años. Estar hablando cosas que no me constaban. Pero como era el predicador tal, era el libro tal, era avalado por la mayoría, era dicho por los seminarios, pues lo es. Pues, eso debe ser cierto. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Bueno, muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Yo sé que su agenda es muy apretada y le agradecemos muchísimo porque él apartó tiempo para para darnos estas aclaraciones. Déjeme decirle, pastor, que hay algunos que están opinando que Sí. lastimosamente por el asunto tiempo, porque yo sé que usted tiene un compromiso hoy y no puede faltar a ese compromiso y le agradecemos por su tiempo. Pero aquí hay unos hermanos que, por ejemplo, comentan que es Mark II y es Einer Guillet Cotrina, que nos gustaría, si usted nos puede acompañar en otra ocasión para contestar las preguntas que ellos tienen acá. Pero por el Con asunto de gusto. tiempo, como digo, no se nos puede abordar porque usted tiene Sí. actividades que realizar. Sí, con gusto en otro momento podemos responder a las preguntas. De hecho, si le dejan hechas las preguntas y luego no las pueden suministrar, también es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más cómodo para uno poder establecer contestaciones cortas, precisas. Muchas veces cuando se nos pregunta así en el aire, pues uno a veces luego da una contestación que no es que sea incorrecta, pero a veces luego uno dice, fíjate, pude haber usado este pasaje, esta era una mejor contestación. Si las preguntas vienen de antemano, las trabajamos y podemos trabajar otras preguntas, pero debe ser en otro próximo programa. Pero Dios mediante nos prestamos para que las preguntas que sea y que podamos responder, pues lo hagamos. Si no las podemos responder, pues buscamos la manera de responder a ellas. Bueno, ya saben, mis hermanos, sus opiniones son importantes. Yo voy a tomar nota de aquí de lo que que están diciendo, están preguntando, para que en una próxima ocasión que el pastor pueda estar con nosotros, pueda hacer todas esas aclaraciones. Por motivo de tiempo, debemos de cerrar porque el pastor tiene un compromiso muy importante e infaltable y le agradecemos muchísimo por su tiempo, pastor. ¿Cómo lo puedo encontrar? Nos pueden, si por ejemplo, hoy mencioné al principio del programa que teníamos estudio, mencioné el profeta Ezequiel, tenemos todo el libro de Ezequiel explicado. Pueden buscarnos por Pastor Rufat. Con que buscan Pastor Rufat aparece el canal de YouTube y ahí en el search pueden poner este Ezequiel o Apocalipsis. Tenemos el libro de Apocalipsis, todos los 22 capítulos, son 52 videos en Apocalipsis. Casi todos de ellos duran más de una hora, son muchas horas en el libro de Apocalipsis. Pero si usted tiene interés solo en los 144,000, busque porque hay unos videos específicamente que abordan los capítulos 11 y capítulo 14. Adicional a eso está pues el libro uno de nuestros últimos libros, que es un comentario al libro de Apocalipsis, que lo que hacemos es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Yo voy explicando el libro de Apocalipsis con la Biblia, no hago otra cosa. Yo no me dedico a especular. Dios no necesita nuestras especulaciones, ni el pueblo de Dios necesita las especulaciones. El pueblo de Dios necesita que alguien lo lleve y se abra la Biblia. ¿Y dónde está en la Biblia? Decimos que hay un principio que los pasajes difíciles o oscuros deben ser interpretados a la luz de los más claros, pero eso brilla por su ausencia. Empezamos con yo creo, a mí me dijeron, a mí me parece. No, vamos a la escritura y vamos a ver si hay otro pasaje que lo que aquí no especifica, se especifica en otro lugar. Y esa luz que está ahí es la luz que necesitamos para entender ese pasaje difícil. Así que si dejan las preguntas con gusto, Amén. podemos abordarlas en un próximo programa. Pero yo, por términos, como bien ha dicho, por cuestión de tiempo, ya debo ir finalizando. Así que agradezco la oportunidad de poder explicar también. Aprovecho para decir, hermanos, que si no vieron el programa desde el inicio,
desen el tiempo de verlo con calma, porque a veces también me doy cuenta de que tenemos una fascinación por querer ir a particularidades o a cosas específicas sin entender primero lo general. Cuando se entiende el cuadro general, en múltiples ocasiones las preguntas ya se contestan. Pero queremos brincar, es como un cuadro en no sé, en una sala de obras de arte y queremos saber específicamente por qué, a quién llevan en esa carreta herido. Si buscáramos primero quién pintó el cuadro, qué está narrando, la contestación surge, pero no queremos brincar a lo específico. Primero hay que conocer lo general, luego que uno tiene un cuadro general, entonces puede ir a las partes específicas. Así que es importante que vean el cuadro general, que al inicio del programa pusimos un cuadro básico de Apocalipsis antes de movernos a Ezequiel. Por si usted no lo ha hecho, lo haga, porque vuelvo y le digo que en muchas ocasiones, cuando vemos en el cuadro completo, es más, hasta nuestra pregunta decimos, no, ya no la necesito hacer, es que ni va. Pero pues yo sé que nuestra fascinación es buscar por qué el gato tiene 5 patas. Y no es que es porque es gato, porque se le considera un felino, bla, bla. No, no, no. Queremos saber Así que Dios nos ayude a retomar la palabra de Dios. Si algo vuelvo y digo, puedo reiterar más allá de un estudio que puedan ver, un libro que puedan adquirir, la palabra de Dios. Abran sus Biblias, lean sus Biblias. Y si, por ejemplo, el libro está en Amazon, no pudieran adquirirlo, me envían su email y yo con gusto le envío el libro en PDF. Mi compromiso. Genial, pastor. Le agradecemos muchísimo ese gesto tan hermoso que tiene, porque aquí hay mucha sed de aprendizaje. Y no cualquiera tiene esa capacidad de entregar esa información que Dios se la ha brindado. Le agradecemos muchísimo su tiempo y también a la audiencia que ha estado aquí pendiente con sus preguntas. Quisiéramos contestar todas, que el pastor nos contestara todas, perdón, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Así que muchísimas gracias por haber estado sintonizado en este programa. Recuerden, suscríbanse al canal del Pastor Rufat. Lo pueden encontrar como Pastor Rufat en YouTube. Recuerden también activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de todos los vídeos. Compartan estos vídeos para que más personas aprendan. Y recuerden siempre lo que les digo. Solo el que puede cuestionar puede pensar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye.